Henry, con el retiro del proyecto de modernización fiscal, ¿ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo próximo? Esa es la buena pregunta, porque fíjate que después del anuncio, ¿no?, el sábado por la noche del presidente de la República, se sintió obviamente como un gran alivio, ¿no? Parece que todo el mundo se sintió aliviado, principalmente porque se evitó que esta situación pudiese tornarse más complicada, ¿no? Lo que estaba en juego seguramente era el bien más preciado que ha construido esta sociedad, que es la paz social, la tranquilidad política. Y eso estaba muy bien. Pero es curioso cómo ahora, con el paso del tiempo, este alivio se ha convertido en, no digo angustia, pero ¿y ahora qué? Precisamente. Incertidumbre. Es incertidumbre, porque especialmente después de la semanal del lunes, donde el presidente no dejó completamente claro cómo terminaba esto. Obvio que terminó un primer capítulo, y no está claro qué es lo que viene después, porque yo creo que si bien todo el mundo en gran medida rechazó, ¿no?, la propuesta, la gente no ha rechazado la reforma. O sea, la gente entiende que hace falta una reforma, y eso yo creo que es lo que está creando esa incertidumbre. Ahora, ¿cómo vamos a lograr transformaciones? ¿Cómo vamos a lograr cambiar el modelo? ¿Cómo vamos a lograr mejorar las cosas si no hacemos reformas? Desde tu, desde tu experiencia y tu perspectiva, ¿cómo debería ser esa reforma o esa modernización fiscal? Porque esa es la gran pregunta. Ya, es obvio que se va a requerir quizás una metodología diferente para poder establecer un mínimo de consensos en la sociedad, que son necesarios. Pero sabes que en una materia tan difícil y a veces desagradable como puede ser una reforma fiscal, es muy difícil lograr consenso en los cómo de la reforma sobre las propias medidas. En cambio, yo creo que pudiera ser relativamente fácil tener grandes acuerdos, grandes consensos sobre cuáles son las cosas que queremos modificar, que queremos mejorar, ponerle números a esto y poner un espacio de tiempo, porque hay retos todavía importantes. El tema de la informalidad de la economía, el tema del sector eléctrico, el tema de la evasión, el desmonte del déficit cuasi fiscal del Banco Central, el alto costo de los intereses que se llevan en el presupuesto 2025, prácticamente el 27% de los ingresos. Todo esto, para poder modificarlo, va a requerir tiempo. O sea que el tema de esta reforma, una reforma que va a tener que dar resultado en el año 2025, como se veía, se va a requerir más tiempo, por lo que hay que proyectar, pero eso a la vez permite entonces construir una narrativa más interesante, donde yo te voy a poder proyectar qué es lo que hay al final del viaje y decirte poco a poco, mira, la primera etapa va a pasar esto, esos son los primeros beneficios que vamos a tener, y sobre la marcha ver si efectivamente estamos caminando en la buena dirección. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo. Ahí está. Mira, Henry, yo que no entiendo de economía, que no soy la mejor en ese sentido y que he tenido que aprender mi economía personal en base a errores,
pero me parece que es la mejor forma de aprender. Te voy a decir mi percepción de manera general, porque yo quiero también comprender el componente político que hay aquí, que debería de salirse y ser algo meramente técnico, económico, fundamentado en la calidad de vida de la gente, pero también hay un componente político. Pero yo te voy a decir cuál es mi percepción, y no solamente con el tema de la reforma. Parecería, y dijiste la palabra clave, tiempo, parecería que la gente o que no logramos nosotros los ciudadanos comprender que el momento que nosotros tenemos hoy como país es el resultado de muchas cosas y muchas décadas haciendo las cosas de una manera. Sí. Y entonces es como que todo se ha juntado. Es como cuando una persona tenía 125 libras, pasan 30 años y es una persona que tiene un grado de obesidad. Eso no fue de la noche a la mañana, pasaron 30 años. Entonces, parecería que todo se quiere resolver ahora. Y hay estamos como al punto de la explosión. ¿Tú entiendes lo que yo te quiero decir? Sí, mira. Por eso me gustó cuando dijiste tiempo. Sí, porque ahí el tema del tiempo es importante. Primero, es que efectivamente República Dominicana está en un momento histórico. O sea, porque la sociedad llegó a un punto de inflexión donde tenemos la oportunidad de lograr lo que nunca se había podido lograr. Es cierto que, mira, hace 30 años atrás, todavía no había llegado a República Dominicana, producto de una profunda crisis social, económica, política, por supuesto, la República Dominicana, en condiciones mucho más adversas, o sea, no era para nada la República Dominicana de hoy, se tuvieron que tomar una serie de grandes reformas, se implementaron, y que son esas reformas que permitieron que durante 30 años la República Dominicana haya registrado el mayor crecimiento de toda la región. Fabuloso. Lo único es que este crecimiento no le estaba llegando a todo el mundo. Y esto es tan insostenible como eventualmente una situación fiscal que hace que fiscalmente ya no es sostenible seguir. No es posible que la economía dominicana siga creciendo como lo venía haciendo, dejando fuera a mucha gente, porque eso socialmente ya no es permitido. Y tú ves... No solo aquí, no, me imagino que en ninguna parte del mundo. Pero, y tú ves lo interesante, y eso yo creo que es un punto fuerte, o sea, dentro del aprendizaje de lo que ha acontecido la semana pasada. Yo creo que algo muy bueno que debemos de resaltar de ahí es cómo la democracia dominicana funcionó para lograr desactivar una crisis que en otro país, en otro continente, hubiese provocado quema de goma, saqueo de tienda, un estallido social, con muertes de estudiantes, muertes de policía, muertes de ama de casa, cosas que pasaban en el pasado acá. Y que esta vez no pasó así, lo cual muestra que hay un grado de madurez que te explica también esta estabilidad. Y esto es un activo fantástico que igual, si lo queremos preservar, necesitamos hacer las reformas que van a permitir no solamente que la economía dominicana logra duplicar su tamaño, como lo mencionaba el presidente de la República, sino que este crecimiento esta vez le iba a llegar a todos. Y yo creo que la gente ha asumido de que el país necesita reformas. Quizás la gente no está muy clara cuáles son las reformas, pero yo creo, y en las mismas vistas públicas, la gente estaba pidiendo cambios. Sí. No solamente que se rechazara el tema de la reforma fiscal por la parte de los ingresos, sino de que hay una revisión de una serie de cosas. Y esto yo creo que es algo positivo. O sea, ¿cómo se va a lograr canalizar todo esto? Eso lo veremos en las próximas semanas, pero mi apuesta razonable es que se cerró un capítulo, no se cerró el libro. Claro.
porque eso sería muy grave. Yo siempre decía, antes de que el sector oficial presentara, ¿no?, la parte de la reforma de los ingresos, que yo no le tenía miedo a las reformas, más bien le tenía miedo a que no las podamos hacer. Y fíjate, eso nos muestra que, mira, aunque todos estamos pensando que, mira, eso es lo que hacia ahí que se quiere ir, que hay que hacer cambios, yo creo que todavía no hay un consenso, una conciencia de cuáles son, de cómo se tienen que hacer. Y eso es la oportunidad entonces para discutirlo. Y yo creo que hay que darse el tiempo porque no hay una emergencia. No es... Claro. No estamos en Argentina. Exacto. Qué interesante. En Argentina tú necesitas sacar claro. tú tienes que cortar todo. Tú tienes tú tienes si vamos a hacer una metáfora, tú tienes una persona atropellada que se está muriendo, que se está desangrando. Que ese no es el caso de República Dominicana. Que no es el caso de República Dominicana. Nosotros todavía somos un paciente estable. Sí, pero por eso que hay que tener cuidado que en el proceso de reforma no vayamos a precipitar un paciente sano a ser un paciente enfermo, ¿no? Mi pregunta es, Henry, y es una pregunta que yo de otra manera la he hecho muchas veces, preguntándole a mis invitados cómo ellos entienden que es ser justo, aplicar la justicia. Y no hablo exclusivamente de un tema legal o de un tema penal, sino equidad. Equidad, o sea... Mira, y el tema de equidad es muy importante en la parte fiscal. Generalmente se hablaba de dos dimensiones, equidad horizontal y vertical, lo vamos a explicar. Y ahora hay un contexto más moderno, muy aplicable a la República Dominicana, por el tema de la deuda, que es la equidad generacional, ¿no? Veamos, mira, el concepto de equidad horizontal, primero el vertical. Esto es muy fácil de entender, es lo que plantea, la misma Constitución de la República, de que cada quien tiene que pagar en función de su capacidad contributiva. El más rico paga más, el menos rico pague menos y el que es muy pobre no paga nada. Esto es equidad vertical, que cuanto uno más gana, más tiene que aportar. Por eso que generalmente los impuestos que se llaman progresivos son los que tienen una tasa que va creciendo conforme sube tu nivel de ingreso. Típicamente el impuesto sobre la renta. Cuanto más tú ganas, más es porcentaje que se te quita. Dos, el concepto ahí empieza a complicarse, que es el concepto de equidad horizontal, que es de decir que si tú ganas 100 en un sector o 100 en otro sector, esos dos sectores deben estar pagando la misma cantidad de impuesto. O otro concepto de equidad horizontal, de que los ingresos del trabajo, los ingresos de la especulación, los ingresos del ahorro, tienen que gravarse de una manera muy similar. Y ahí sí hay muchas diferencias. Generalmente, lamentablemente, los ingresos del trabajo pagan más impuesto que los ingresos financieros, los intereses. Y finalmente, hay un tercer concepto que es muy importante en el caso de República Dominicana, es esta equidad generacional. Es el hecho de que, mira, si nos estamos administrando mal, si tenemos más gastos que ingresos, y gastos de fiesta, no gastos de que estamos invirtiendo en una casa, que eso es una buena inversión, entonces tú tienes que recurrir al endeudamiento que el vecino te presta, o que el prestamista del barrio te presta, o que el banco mejor te esté prestando. Y entonces esto es una forma de hacer pagar a los que vienen después tu mala administración. Eso es injusto. Ahora, del mismo modo, si la generación actual va a construir un puente, una carretera, un puerto que va a tener uso en los próximos 50 años, no es justo que lo esté pagando completamente la generación actual, por lo que entonces en este caso es muy correcto solicitar un préstamo y financiarse a largo plazo, porque es una manera, a través de la deuda, de hacer que la generación futura, pagando la deuda,
pague la parte que le corresponde del uso de este puente. Entonces, esos son los criterios de equidad y es ahí donde la gente en algún momento sintió que algunas de las medidas no tenían quizás el grado de equidad que estaban esperando. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Por ejemplo, Henry, o sea, me gustaría que tú me dijeras, ¿cuánto tiempo llevas ya en República Dominicana? Ya son 25 años. 25 años. Una persona joven, una persona como él, jovencita, que sale del colegio y que es una persona clase media, media, o sea, o una persona que viene de un sector popular, que es una economía que es muy del día a día. ¿Cuál es el futuro que esa persona realmente tiene en nuestro país desde tu perspectiva? Porque aquí hay un tema también con la integración, o sea, cómo lograr que nuestros jóvenes y que las personas productivas puedan hacer carrera, o sea, puedan construir una vida en este país, en nuestro país. Bueno, ese es un tema fundamental y va mucho más allá de la economía, un tema político, un tema social, que es el tema de la inclusión, es el tema de igualdad de oportunidades. Hace unos 6, 7 años atrás, un poquito antes del COVID, el Banco Mundial publicó un estudio muy interesante sobre la República Dominicana y mostraba de que el criterio que más contribuía a la desigualdad era el lugar del nacimiento. El lugar del nacimiento. Sí, es donde tú naciste, predeterminaba gran parte de lo que tú podías hacer o no. Esto es lo que una sociedad ya organizada, con un Estado haciendo su trabajo, con el tema del desarrollo es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades Perdón, y que pueda Henry, decidir sobre sus... Porque eso es de poder hacer sus propias decisiones. Pero perdón, Henry, cuando tú dices que la mayor discriminación viene del lugar del nacimiento, una persona que nace en la capital tiene más, en Santo Domingo, tiene más oportunidades que una persona que nace en un pueblo de San Juan de la Maguana. Completamente. O sea, Sí. quiero decir, Sí. En una comunidad de San Juan de la Maguana. No es propio a República Dominicana, pero sí es algo que todavía es fuerte en República Dominicana. Y cómo tú puedes corregir esto a través del sistema de educación, a través del sistema de salud, porque el hecho de que tú no tengas las mismas oportunidades es porque el lugar donde tú naciste, si tú naciste en en un municipio pobre la provincia fronteriza, eso tú no tienes acceso a la educación, tú no tienes acceso al internet, tú no tienes las mismas facilidades. Entonces el crecimiento de República Dominicana ha sido básicamente en ciudades muy específicas, Santo Domingo, Santiago. Pero que es lo que probablemente en algún momento es lo que correspondía, porque mira, hace 30 años atrás, República Dominicana era un país relativamente pobre. Ya tú no puedes decir que República Dominicana es un país relativamente... De hecho, se ha convertido en la séptima economía de Latinoamérica. Pasamos ya a Ecuador. Y ha sido relativamente rápido. El tema es que
Desde tu perspectiva, ¿ha que sido lograr, rápido? sí, no, no, claro, o sea, ha sido, y se va a volver a duplicar el tamaño de la economía dominicana. Entonces, el riesgo que tú tienes, si tú lograras duplicar el tamaño de la economía sin resolver lo otro, es de crear un país rico lleno de pobres. Y un país rico lleno de pobres es un país que va a estallar. Claro, porque lo que pasa es que la pobreza, y creo que, y tú eres un hombre que eres un amante del arte, y el arte está en tu vida, en la música, en todo, en la literatura. El tema de la educación, la riqueza cultural, el que una persona pueda tener una educación integral, no solamente una educación en valores, sino también en conocimientos, toda la parte intelectual. Y yo siento que nosotros estamos tan lejos de lo que está pasando ya a nivel educativo mundialmente. O sea, ya sí que estamos lejos, porque con toda la tecnología Sí, hay y- una revolución que ya nosotros tenemos que dar un salto cuántico prácticamente. Y lo que vimos es que ya el carácter casi religioso del 4% de la educación tendría que replantearse. Exactamente. Porque o sea, fue un logro de la sociedad, porque se fue una conquista Pero de la no- sociedad. pero no hizo lo que tenía que hacer. Los paraguas amarillos y todo eso, eso fue muy importante. Y yo creo que ahora esto no puede ser lo suficiente fuerte para no que hagamos. Si vemos realmente el resultado que hemos tenido, dada la cantidad de dinero que metimos aquí y que no pudimos poner entonces en otro sitio, como por ejemplo la salud. Fíjate que la salud, en el presupuesto 2025, ¿verdad? Se están dedicando 334.000 millones de pesos al pago de los intereses. La primera vez en la historia que el pago de interés va a ser la primera línea de gastos. Después viene educación con los 319, asistencia social 175, salud se lleva apenas 150. Entonces, si tú hablas con la gente, los filósofos de las políticas públicas te dicen que el derecho a la salud es quizás el primero de los derechos, Sí. porque es el único que si tú no lo ejerces, los demás tampoco se pueden ejercer. Si tú no tienes salud, tú no puedes trabajar, No tú puedes no puedes estudiar. tú no puedes. Entonces, creo que ahí, dentro de lo que debe ser ese reacomodo, esta revisión del modelo económico y social, es una decisión política, por supuesto, creo que se va a tener que revisar, mira, que cuanto más le podemos poner al tema de la salud y cómo hacer que efectivamente eso permita que, además que tú sabes que en los primeros años de vida, el niño que no tuvo la buena salud o la buena alimentación, este niño ya salió con un déficit. Es como si tú fueras a correr una maratona con una mochila con 50 kilos de piedras Claro. en la espalda. Entonces, esos son los temas que efectivamente esta sociedad tiene que ver, y ese es el momento para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, de gravar los productos, así se dice, gravar los productos, ¿por qué no se, entiendo yo, yo sé que puede caer mal lo que voy a decir, pero debería de ponérsele más impuestos a todo lo que no tiene que ver ni con alimentación, ni con la gestión de la vida? O sea, por ejemplo, todo lo que son las cosas de higiene personal, que tienen que ver, por ejemplo, con los recién nacidos, con las embarazadas, con los envejecientes, todo lo que ellos necesitan para ese momento de la vida. Nada de eso debería de tener impuestos, igual que la comida con el arroz, la habichuela, el huevo, todo eso, la carne.
y ponerle más impuestos, digo yo, a lo que son, por ejemplo, los vicios. O sea, ¿cuáles son los vicios? Bueno, yo estoy de acuerdo que se le ponga más impuestos al alcohol, que se le ponga impuestos a los cigarrillos eléctricos, que se le ponga al juego, a las bancas. Mira, aquí dice que hay toda la banca de la tierra. Entonces, mira, cuando el Estado tiene que buscar, mira, necesito recaudar tanto, ¿y de qué manera yo puedo hacerlo? Entonces, ahí tú tienes, como hacedor de política, un menú, un abanico, ¿no? de impuestos. Y si se llaman impuestos es porque todos son desagradables, que si no se le pondría otro nombre. Si se llama impuesto es porque se le impone a la gente, si no sería capricho, claro. Un beneficio, y no lo es. Entonces, cada uno cumple, de cierto modo, un rol diferente en la teoría. Primero, nos guste o no, en el caso del ITEVIS, que se iba a convertir en un IVA, que será nada más un cambio de nombre. Un cambio de nombre, exacto. La virtud del ITEVIS debe ser una sola: recaudar. Tú no haces política social con el ITEVIS. Ahora bien, dicho esto, efectivamente, tú tienes espacio para acomodar ciertas cosas, para que efectivamente se puede ver que tú no eres un insensible, un sin corazón, de que entonces hay una serie de alimentos básicos que tú no necesitas ponerle un ITEVIS, o si te vas a poner un ITEVIS, no tiene que ser un ITEVIS al 18%. Si tú ves la experiencia de todos los países del mundo, generalmente hay siempre una canasta exenta, y se trata de que sea la más amplia posible, y otra que es con una tasa reducida, generalmente para los alimentos. ¿Qué pasa? Es que la teoría del ITEVIS es que si tú dejas productos exonerados para ayudar al mal llamado pobre, tú le estás haciendo un regalo también al rico, porque entonces el rico paga el mismo ITEVIS que el pobre por en cuanto. A futuro ya hay experiencias, pero son hasta peligrosas, de ITEVIS personalizado. Entonces tú pudieras pensar con la tecnología que cuando tú vas a la caja del supermercado, el sistema te reconoce, bueno, a ti como tú tienes muchos ingresos o pocos ingresos, entonces hay un ITEVIS que se te sube o que se te baja. Hay experiencias en ese sentido, pero hoy en día... ¿En otros países? Sí, pero eso puede ser muy peligroso. Sí, claro. Porque entonces ya hay un control total sobre lo que tú consumes, no consumes, sí, claro. y pudiera servirse a otras cosas que puedan ser muy, muy discutidas. Entonces, el ITEVIS no deberá servir para hacer política social, sí tener algo de sensibilidad, porque es con el dinero que yo recaudo del ITEVIS que yo debo hacer política social con el gasto, porque es con el gasto que se reduce la desigualdad. Que yo quiero aclarar algo, Henry. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, las compañías licoreras o la gente que está en el negocio de los cigarrillos eléctricos, de los cigarrillos, no sé, normales, o sea, la gente que tiene que ver con las bancas, los casinos, yo no estoy diciendo que esas personas deben de cargar con todo, porque al igual que en todos los sectores, ahí hay personas productivas, ahí hay familias, o sea, quiero como aclarar esa parte. Lo que pasa es que yo estoy partiendo del pensamiento, y aquí yo tengo una conversación con Henry, de que cuando tú consumes alcohol es porque ya todo lo demás está cubierto, el colegio de tus hijos, o sea, la compra de tu casa, tu factura eléctrica. Eso es en ese entendido es que yo digo que las bancas, los casinos, o sea, los vicios deberían... Ojalá fuera todo el tiempo así, sabemos que no es. Por no eso es yo... así, pero quería hacer esa aclaración, eso, ¿tú entiendes? Porque tú sabes que la gente... Para eso, Marian, que hay otro tipo de impuesto, que no es el ITEVIS para esto, sino lo que sean los impuestos selectivos al consumo, que en teoría
Pues mira, todo se inventó para recaudar, ¿eh? Sí, claro. O sea, entonces, tú vas a buscar un pretexto, una razón para que sea más fácil de vender y justificar. Entonces, mira, si tú necesitas recaudar, entonces, mira, ¿a qué le puedo poner que todo no lo he puesto? Entonces, mira, los refrescos. Entonces, puede haber una muy buena razón que efectivamente ya en el país empezamos a tener un problema de obesidad. De obesidad. Claro. Entonces, hay que grabar. Y salud, o sea, Sí. aquí hay mucha gente diabética, Entonces, producto de entonces, ese consumo de esto, azúcar. tú dices, bueno, entonces hay que poner un impuesto Claro. a esas bebidas, porque este impuesto puede disminuir, uno, el consumo, dos, va a bajar las posibles enfermedades derivadas de esto, y este dinero me permite tener dinero para entender esas enfermedades. Qué bonita vecindad, ¿verdad? Pero ojalá ese dinero realmente sirviera realmente para atender eso, pero bueno, eso es el selectivo, es tratar de grabar actividades o productos que tienen lo que se llaman externalidades negativas, o sea, que tienen un impacto negativo sobre la gente o sobre la sociedad. Los combustibles, porque se le graba con un selectivo, porque contaminan, porque los vehículos dañan las carreteras, etcétera, etcétera. Con eso tú justifica que efectivamente tú tienes un impuesto selectivo. Después, tú tienes los impuestos que te pueden ayudar a reducir desigualdades, porque los dos anteriores, ITEVIS y selectivo, el tema es recaudar, 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 y con este dinero, entonces, con una buena política de gasto público, yo voy a dirigir más mi gasto hacia los que más lo necesitan. En este sentido, yo recuerdo siempre este ejemplo, en Suecia decían que es correcto cobrar el ITEVIS a los libros, porque así los ricos van a pagar ITEVIS comprando libros para que con este dinero se construyan bibliotecas para que los que no puedan pagar libros tengan acceso a los libros. Bueno, esa es la filosofía. En la vida de todos los días es mucho más complicado. ¿Okay? Entonces, las otras figuras, impuestos sobre la renta, impuesto a la propiedad, ahí es diferente, porque ya tú empiezas a cobrar la producción de riqueza o la tenencia de riqueza, entonces ahí tú entra un componente que es entonces el que gana mucho tiene que pagar mucho, el que gana poco tiene que pagar poco. Y eso es ahí donde tú tienes entonces tasas que van a ser diferentes en función de que el señor A gana más que el señor B. A diferencia de los anteriores, Claro. donde mira, el señor rico o pobre que se toma una cerveza termina pagando el mismo impuesto porque se toma la misma cantidad de alcohol. Entonces, con todo eso, tú tratas de jugar, pero por más que tú veas el tema desde el lado de los ingresos, tú no puedes analizar la equidad o la justeza de ese sistema, la justicia, si tú no ves el componente de gastos. Porque entonces eventualmente un impuesto que se esté cobrando puede terminar siendo justo porque sirve entonces para mandar un beneficio solamente a los que más lo necesitan. Henry, hay un tema con la evasión. ¿Es un 60? ¿Estamos hablando, es así, es correcto? En República Dominicana. Mira, vamos a ver hay que ver los tres escapes principales, ¿no? Sí, pero ¿quiénes son los que evaden? ¿Los Sí. ricos? ¿Todo el mundo? O sea... Vamos a tomar el caso del ITEVIS. Tú vas al colmado. Y yo siempre tomo, mira, la gente que está jugando dominó, tomando cerveza al final del día ahí en el colmadón. No es que el colmadero no haya pagado ITEVIS, porque cuando él compra la cerveza, cuando compra los productos a quien le suple, las casas distribuidoras, está pagando un ITEVIS. Cuando compra por 100 pesos de el cerveza, selectivo. él paga 18 ¿verdad? de ITEVIS. Hay un selectivo que hace, pero está Exacto. pagando un ITEVIS. Okay. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando los señores que están jugando dominó ahí le están comprando la cerveza al colmadero, el colmadero se lo está vendiendo a ellos y hay un ITEVIS que está incluido
pero que no está transparentado. Entonces, la gente que consume cerveza y termina pagando el ITEVIS, y entonces el colmado, porque ahí termina, la mayoría no va a estar declarando, lo que se está perdiendo en el sistema, lo que el Estado no logra recaudar todavía, termina siendo el ITEVIS sobre el margen que realiza el colmadero. Entonces, estoy hablando, Pero ponme un ejemplo específico, o sea, como con números. tú tomas un producto que el colmado está comprando a 100 pesos más 18 pesos de ITEVIS. 118. Este producto te lo está vendiendo a ti En 300. en 200 pesos. En 300. En 300 pesos. Entonces, dentro de ese 300 Claro, pesos... el margen, claro. Sí, dentro de ese 300 pesos realmente es 260 más 40 de ITEVIS. Tú no sabes cuánto tú pagaste de ITEVIS porque lo más probable es que no te haya dado una factura. Y entonces lo que debería haber devuelto al fisco este señor son los 40 de ITEVIS que te cobró, menos los 18 que ha pagado a cervecería, son esos 22 de diferencia. Eso es lo que hoy en día es parte de esta evasión del ITEVIS. Lo otro, cuando tú vas a una tienda y te dice, pero reina, ¿con o sin comprobante? ¿Con tarjeta o en efectivo? Y si en efectivo, probablemente no es el mismo precio, porque no te está cobrando un ITEVIS, y lo más probable es que esta venta solamente existió para él. Ahí está, o sea, el grado importante de informalidad que tenemos en la economía contribuye mucho a ese tema de evasión. En el caso del ITEVIS, los cálculos difieren porque no es una cosa que tú vas a medir con una barra y tú vas, mira, hay tanto de evasión. No, o sea, tú tratas de estimar que cuánto tú deberías de recaudar menos cuánto yo recaudé, eso es la evasión. Entonces, la última vez que se publicó oficialmente el estudio en el caso del ITEVIS, el impuesto sobre la renta, que fue para el año 2017, fue justo antes del COVID, se publicó eso, te decía que en el caso del ITEVIS hay una evasión de un 43%. Si tú aplicas la misma fórmula a los datos de hoy, la evasión no ha subido, ha bajado un poquito, probablemente hasta entre 36 y 38%, producto de que tú tienes factura electrónica, tú tienes cajas electrónicas que están conectadas directamente con la DRI, ha mejorado un poquito, pero todavía es muy alta. Sí. Fíjate que un pobre punto de evasión del ITEVIS, ¿tú sabes cuánto vale eso? 5.700 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto del Ministerio de Economía que se va a fusionar? 4.000 millones. O sea, un pobre punto de evasión representa más dinero que el presupuesto completo del Entonces, ministerio. y ahí que está en juego, tú tienes espacio pero por eso tú necesitas gradualidad, por eso tú necesitas el tiempo, que lo tenemos. Tú tienes 20 puntos que recuperar de ITEVIS, 20 puntos. Te va a tomar 10 años. Ay, pero ¿por tú qué lo yo puedes dije hacer. 60? Lo leí en algún sitio. No. el Porque tú estás impuesto hablando- sobre la renta. El impuesto sobre la renta. A las personas está probablemente cerca de 50, a las compañías cerca del 60. Y es normal porque en la medida en la cual tú tienes un faltante de ITEVIS, que son ventas que no existen, entonces tiene un impacto más grande del lado del impuesto sobre la renta, porque entonces no está el ingreso, pero probablemente costos asociados con esta venta sí está en la contabilidad del lado Pero de los tú gastos. coincides, Henry, con esa teoría de que no es aumentarnos más los impuestos, sino recaudar y tratar de atacar la parte de la evasión. Ya, es un conjunto de cosas. Y utilicé el término atacar, pero No, en realidad... que es correcto. Es un conjunto de cosas. Cuando tú comparas lo que recauda hoy en día el ITEVIS, que es cerca del 5% del PIB. 5% del PIB son este año 380 mil millones de pesos. Es el impuesto más importante para el fisco. O sea, los impuestos de combustible recaudan como 100 mil millones. Para que tú tengas una idea. O sea, el ITEVIS es mucho dinero. Y aún así, estamos recaudando 5% del PIB. Si tú te comparas con países donde ya se ha resuelto evasión,
Recaudación. República Dominicana debe estar recaudando un 7%. Es del muy PIB. bajo. Sí. Entonces, es muy bajo. Ahora, para llegar a este 7, no es verdad que tú lo vas a lograr en el 2025. Exactamente. Porque entonces, mira, a ningún negocio le va bien matar a los clientes. Claro. Tú necesitas que la gente, y poquito a poquito, Gradualmente. tú puedes efectivamente ir. Sí. Probablemente, mira, con la ampliación de la base, jugando con las tasas, una mitad de lo que tú necesitas. Tú llegas con eso al 6% del PIB, y para llegar al 7% del PIB es bajando a la mitad la evasión. Que si tú tienes una evasión entre un 15 y un 20%, ya una tasa completamente normal. Los mejores países del mundo están por ahí. De hecho, el mejor que de hecho el mejor, es Uruguay. 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 Pero es que Uruguay son como 3 gatos. Está bien, pero son 3 gatos mucho menos sofisticados que República Dominicana. Sí. República Dominicana es un país sofisticado. Sí, Henry, pero una pregunta aquí. O sea, la evasión entonces no hay manera de eliminarla. De ninguna manera. No, o sea, ningún país, o sea, no ahora, reconoces ningún país que la haya eliminado por muy desarrollado que esté. No, hasta países totalitarios, estoy seguro que hay evasión también. Quizás con más razón tiene que haber evasión probablemente, Sí, sí. porque es una forma de sobrevivir, ¿no? Es un nivel normal, vamos a decir, satisfactorio. En un país como República Dominicana estar entre 15 y 20%. Convivir con Oye, eso. Tú lo bajas a la mitad, tú recuperas 20 puntos, son más de 100 mil millones de pesos. Y en el caso del impuesto sobre la renta, ni se Lo otro dice, ¿no? es la gente hablando del gasto público, el gasto del Estado. Es importante Y, hablar de eso. y automáticamente atacan el tema de los medios de comunicación, la publicidad, en un mundo donde hoy día todo, de alguna manera, debe ser documentado porque tenemos 2 vidas, una vida offline y una vida online. O sea, y lo que no se documenta no existe. Entonces, yo veo a la gente atacando mucho los medios de comunicación y el tema de la publicidad. Y claro, a mí no me luce porque yo trabajo en medios de comunicación, pero lo que te quiero decir es, al final del día es una industria, como salieron los cineastas, porque esa es otra pregunta que tengo que hacerte, si tú estás de acuerdo con el tema de los incentivos en los diferentes sectores. Mira, vamos sí, primero con el gasto público. Vamos con eso, pero después vamos a los Con los incentivos, que es muy incentivos, importante. ajá. Entonces, mira, hay mucha confusión con el tema del gasto. Y ahí yo creo que no hay consenso todavía. Por eso hay que tomarse el tiempo para construir el consenso. Porque tú tienes gente que dice, mira, hay que recortar gastos, el Estado tiene que disminuir sus gastos. Ya es como si fuéramos en Argentina. Si fuéramos argentinos, y no somos argentinos, ¿verdad que no? Hay que hacer lo que hace Milei. Y fuera. La mujer, fuera. Él está haciendo lo que la situación exige. Claro. No es el caso de la República Dominicana, todo lo contrario. Es que aquí idealizan, Lo que se ¿oíste? necesita. Idealizan. Lo que se necesita aquí es un Estado que gaste mejor para poder gastar más. El gasto público es insuficiente en el país. Es odioso probablemente escuchar lo que estoy diciendo, oír lo que estoy diciendo, pero hay que entenderlo. Lo que sí estamos completamente de acuerdo, una cantidad de gastos que se pueden eliminar, que se pueden reducir porque no tienen eficiencia, porque quizás son suntuarios y todo eso. Entonces, definitivamente, pero no nos confundamos. Claro. Hay una cantidad de cosas que si no las hace el Estado, no le corresponde al sector privado hacerlas. Entonces, no es disminuir el gasto público, sino reconfigurarlo, mejorarlo. Hay que mejorarlo. Lo que tú necesitas, tú no quieres ni tener un estado en estado de obesidad, ni tampoco tú quieres un enano, porque tú necesitas un estado que pueda invertir en salud, que pueda invertir en educación, construir carreteras, brindar seguridad, cosas que no le toca al sector privado hacer. Los bienes públicos
Si el Estado falla en la provisión de los bienes públicos, lo tiene que suplir el sector privado, y eso sabemos todos que termina siendo injusto, por una razón muy clara, que es normal. El sector privado, si hace actividades, él tiene que tener una ganancia, a diferencia del Estado. Y de ahí también que esto, mucha gente que dice, no, eso no va, porque aquí en el país, uno de los cambios que se tiene que lograr con esas transformaciones es que los problemas colectivos requieren soluciones colectivas. Ya no podemos seguir atendiendo los problemas colectivos con soluciones individuales, porque eso es muy ineficiente, es muy costoso, Claro. y es muy injusto. Mira el caso del transporte, que quizás es el mejor caso. Y mañana esperamos que no, el caso del agua. Son cosas que tienen que venir desde el Estado. Y yo no creo en la fatalidad de que, porque es el Estado, lo va a estar haciendo mal. Hay gente muy capaz, de muy Claro, buena voluntad claro. En el Estado. Lo que pasa que entonces, efectivamente, hay cosas que tienen que funcionar mejor. Y si no van a funcionar mejor, entonces vamos a estar muy mal. Se necesita tener entonces un Estado que pueda gastar más porque estará gastando mejor. Y ahí sí la gente necesita señores, o sea, mejor demostraciones de esto, ¿no? Claro, y hay que decirlo, o sea, el Estado, que es el mayor empleador, o sea, señores, ¿y qué van a hacer? ¿Van a sacar a la gente, o sea, de los empleos? O sea, eso también crearía un caos total. Es que por eso hay que tener un poquito de cuidado. Claro, Lo mismo, entonces, claro que sí, estoy tú sabes de acuerdo contigo. hay una discusión similar con el tema del déficit. El déficit fiscal, que es que el Estado tiene más gastos que ingresos. Hay gente que te dice, no, mira, tenemos que tratar para el Estado no puede tener déficit. Lo siento, en un país como la República Dominicana, tú necesitas tener un Estado que tenga Totalmente. cierto nivel de déficit, porque quiere decir que tú estás financiando cosas que van a tener impacto en las próximas Eso es lo generaciones mismo, y se financia. Eso es lo mismo que, que la deuda pública, que tanto préstamo, que pedir tanto préstamo. Señores, lo que nosotros tenemos que exigir es hacia dónde van los préstamos. Pero realmente, si usted tiene la capacidad de endeudarse y le están dando préstamos y usted puede responder, ese es el negocio. El negocio de un banco, ya sea un banco local o un banco mundial que le presta a los estados, a los países, el negocio de la deuda, negocio de la deuda precisamente. Es que la deuda no es buena ni mala. Exacto. Depende para qué se está usando. Entonces, Totalmente. pero esas Totalmente. discusiones son necesarias para llegar a un consenso y determinar, por ejemplo, mira, no hay ningún acuerdo entre la gente y mucho menos entre los especialistas. ¿Cuál es el nivel adecuado de déficit fiscal para la República Dominicana? Esto debería haber una discusión sobre eso. Decirle, mira, ¿Pero hoy en qué día- significa eso, eso que tú estás diciendo? Porque mira, hoy en día el déficit fiscal, o sea, la diferencia entre los gastos y los Y los ingresos, ingresos. en torno a 250 mil millones de pesos, equivale a en torno a 3% del PIB. Que realmente es así que se mide, ¿no? Ok. Y se entiende que, mira, cuando tú estás encima del 3%, empieza a ser problemático porque probablemente sigue creciendo más rápido la deuda que la economía. Y se empieza crea a la tener crisis, problemas, ¿no? Y se crea la crisis. Pero realmente en el caso de República Dominicana, la preocupación no está por ahí, sino que la cantidad de intereses que hay que dedicar al pago de la deuda hace que para el presupuesto del 2025 ya es casi un 27% de los ingresos que hay no se pueden tocar porque es para pagar los intereses de la deuda. Y eso es demasiado alto. Entonces, esto es algo que hay que ir, de nuevo, buscando bajar, pero esto te va a tomar Te va a tomar tiempo. te va a Claro, tomar porque es que tiempo. nosotros somos el resultado. Por eso de- yo creo de- que algo que faltó en la discusión el final del capítulo 1, ¿no? De la reforma,
es que no se vieron cifras más allá del 2025. Solamente hablamos de 122.000 millones, los ingresos que se quería tener, y que teníamos sí unos gastos que se proyectaban para 5 años, pero no me hizo, mira, el déficit te va a bajar, ¿cómo van a quedar las cosas? ¿Cómo van a seguir creciendo los ingresos y van a crecer por la disminución de la evasión? ¿Cómo tú vas a reducir el déficit? Porque hay una serie de gastos, como por ejemplo el déficit del sector eléctrico, que tú vas a lograr bajarlo. Y esto es necesario tenerlo en una proyección, porque eso te ayuda a ver a dónde vamos, ver que, bueno, estamos caminando bien. Y también es entender, mira, que hay un compromiso. Sí, yo en las vistas públicas, y lo puedo comprender, o sea, vi a la gente quejarse, la gente estaba molesta, pero básicamente si lo resumimos en 2 líneas es, los políticos viven mejor que yo y yo soy el que pago. O sea, básicamente era como la generalidad, pero no hay esta parte técnica de la que tú estás hablando, que es la parte más como realista y de asentar. Pero te apuesto una cosa. ¿Entiendes? O sea, de comprender en números, o sea, de manera pragmática. A la gente le puede irritar que un servidor público gane mucho dinero si no tiene resultado. Eso, exacto, es cierto, Henry, porque si la gente tiene lo que quiere, por ejemplo, con el pago del ITEVI y con el pago de los impuestos, si la gente tuviera todo resuelto, le causaría menos problema de que el diputado tenga 1, 2, o lo que sea, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ahora, eso quiere decir que entonces lo importante es tener resultado. Ahí, mira, en política pública no hay amor, solamente hay pruebas de amor. Entonces yo creo que esto es lo que quiere ver la gente, porque tú no puedes seguirle pidiendo que la gente tenga fe. El problema de la fe es creer en algo que tú no puedes ver. Y ya la gente ha dado mucho en eso. Sí. Dice, mira, no te creo. Muéstrame algo. Y yo creo, y vamos a ser justos con las autoridades, es la primera vez, de verdad, así es, en la historia de que se habló primero de los gastos que de los ingresos. Es la primera vez que se ha presentado un presupuesto que cumple con una ley de responsabilidad fiscal que le pone un límite al gasto del Estado. En República Dominicana, pues sí, a partir de este año. Claro, o sea, la gente quiere ver eso. La gente quiere ver un poquito más eso. Y eso yo lo entiendo. Pero esto es, mira, un proceso. Eso es cuando se habla del pacto, del contrato social, es esto, mira. ¿Cuál es? No el sacrificio, porque si va como sacrificio, es que tú estás perdiendo algo. No, ahí la apuesta no es para perder menos, es para ganar más. Entonces, ¿cuál va a ser el aporte que cada quien va a hacer? Y yo creo que la gente está dispuesta a hacer un pedazo del camino si ve que todo el mundo está haciendo, o a través de los ingresos o a través de los gastos, un pedazo del camino. Pienso que como lo han hecho algunos esta semana, por ejemplo, yo vi las declaraciones, el llamado del senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, de que tenemos que retomar las discusiones. Tenemos que buscar la forma de construir esos consensos básicos sobre los objetivos para poder retomar de manera tranquila, sin pasiones, el tema de las reformas, porque si no hacemos las reformas, nos va a ir peor. Exactamente. Lo que pasa es que esta reforma la gente no la quería. Exacto, esta reforma la gente no la quería. Es quitarle como esa emocionalidad y ir a lo, como yo te digo, a lo pragmático, a los números, o sea, como está planteando Henry, comprender a nivel como así, economía básica, 2 más 2 son 4, y tratar de eso aderezarlo con la equidad, con la justicia. Que por eso tú ves, hay material suficiente para crear, que quizás lo que faltó, esta narrativa, que la gente diga, mira, hay que poner a soñar a la gente, pues, oye, mira, oye, ¿vale la pena lo que estamos haciendo? Sí, mira, vamos a duplicar el tamaño de la economía dominicana.
O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Es ya pasar a pesar 250 mil millones de dólares. Quiere decir que los que tienen negocio van a tener más negocio. Quiere decir que los que no tenían trabajo quizás vayan a tener un empleo. Los que tienen un empleo van a tener al fin un empleo formal, con un mejor salario, con mejor seguridad social. Esto es la apuesta razonable que tenemos que hacer, porque esto que tenemos que buscar a través de las reformas no es resolver una crisis económica inminente, unos errores garrafales que se han cometido. Ese es el lujo que tenemos. Entonces, si tenemos que tomarnos 6 meses más para retomar la discusión de la reforma, pues, oye, vale la pena. En un minuto no, porque no tenemos un minuto. En 30 segundos, los incentivos en los diferentes sectores. Mira, para que entendamos, un incentivo bueno tiene que cumplir con 4 características. Tiene que ser muy bien focalizado. En el caso del turismo, tiene más sentido en Pedernales que en Punta Cana probablemente. 2, tiene que ser condicionado. Mira lo que se hablaba en la zona fronteriza, explicar más, tú tienes que cumplir con creación de empleo y aporte de inversión. 3, tienen que ser limitados en el tiempo, porque en algún momento ha sido tan bueno el incentivo que tú lo puedes quitar y la gente siga caminando y hasta corriendo. Y 4, lo más importante, y ahí donde muchos se dañaron, bien administrado. Ok, el incentivo del cine, ¿tiene esos 4? La verdad, Henry. Sí, no, el problema que ha tenido la ley de cine es por la cuarta. Por el 4. Porque todos sabemos que se cometieron grandes abusos. Ha sido una fuente de desvío de utilidades, una forma de no pagar impuestos. Ahora, no botemos de nuevo al bebé con el agua de la bañera. Ha sido fabuloso tener este agente como Sandra Bullock el año pasado, pasearse por todos los canales de televisión, estaciones de radio de Estados Unidos, hablando lo bien que le fue en República Dominicana, estando 3 meses aquí, rodando una película. Esto es una promoción extraordinaria para el país. Entonces, pero debe de estar mejor administrado. Sí. Y pienso, y fue lo que yo traté de decir en algún momento, lo dije, reinventarse como industria, ¿no? Sí, pero yo creo que, mira, de nuevo, los resultados están ahí. ¿Cuántas películas vinieron de fuera a República Dominicana y no a Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Colombia, a donde sea? Eso es un resultado que no hubiésemos tenido sin esta ley. Por lo que a veces, tú sabes lo que se llama sacrificio fiscal, es muy relativo. Porque ¿qué es sacrificio fiscal? De no haber tenido los incentivos, no hubiese pasado nada, tú hubiese recaudado absolutamente nada. Con eso tú creaste una vitrina extraordinaria para República Dominicana. O sea que sí recaudaste. Fuentes, claro. Y hasta indirectamente, porque muchos turistas habrán venido porque por Netflix vieron una película rodada aquí en Las Terrenas. No recaudaste en temas de dineros específicamente, pero pudiste retomar y evaluar la ley retornar de otra manera. Evaluar la efectividad de la ley sobre la cantidad de espectadores que van a ver películas aquí en las salas. Está mal. Eso está mal. Está mal. Ahora, tú necesitas esto para que haya entonces técnicos que estén trabajando, para tener entonces un volumen suficiente que permita entonces que cuando vienen de fuera a rodar las películas, no tienen que traerse todo el personal porque lo tienen aquí. Entonces, esto es el tema, tú ves. Por eso, mira, hay que tener mucho cuidado. Creo que fue muy radical. Lo mismo con el tema del turismo. Se manda un mensaje muy malo con el tema de Zona Franca. Sí. Hay un par de proyectos que se suspendieron, que ya se perdieron, que vamos a ver cómo los recuperamos. Entonces, y de nuevo, ¿para recaudar qué? Gracias, Henry. Se puede hacer mucho mejor. Mira, yo creo que se puede hacer, y mira, lo has dicho todo. Todos nos merecemos mucho mejor que esto. Sí. Y yo creo que, mira, se puede cometer errores. Uno se puede caer. Lo importante es que cuando tú te caigas es como tú te estás levantando. Claro, y yo es creo avanzar, que hay, mira, es avanzar. Podemos tenerle confianza todavía en el presidente de la República. Por supuesto. Él tiene tenía una triple condición: ser político, empresario, economista, pero además
tiene la experiencia, ya debe ser presidente 4 años. Sí. Creo que todo eso le ayudó a tomar una decisión que quizás en otros momentos otras personas en otras latitudes no hubiesen No la hubiesen tomado. hubiesen impuesto esto con todo el daño que se hubiese hecho a la sociedad. Por eso, mire, tratemos de ver las cosas buenas Exacto. de esto, pero sí necesitamos las reformas. Yo no le tengo miedo a las reformas, pero sí le tengo pavor a que no las hagamos. Gracias, Henry.